Bueno, con la historia no me voy a meter mucho, la verdad es que es muy interesante, pero por cuestiones de tiempo prefiero dedicar un poco más a la fisiopatología. Pero bueno, lo que tenemos que recordar un poco y lo que más destaca siempre es que hasta el año casi 1960 se sabía muy poco de todos aquellos prematuros que nacían y no podían respirar. Avery, a partir del 59, Avery es cuando dice que los bebés que nacen con dificultad respiratoria es porque les falta la sustancia llamada surfactante. Sin embargo, lo único que puede hacer Avery es describir que existe, pero nada más. Acuérdense, y esto es algo que los neonatólogos y la historia de neonatología siempre lo tenemos presente. Por el año del 62, Kennedy tiene un bebé que nace prematuro, no tan prematuro, de 34 semanas, y que nace con dificultad respiratoria y fallece, ¿no? En cuestión de días. Entonces, lo más que se puede hacer y lo que se dijo es que el bebé había nacido, que no podía respirar, pero no se pudo hacer nada más. O sea, lo único que hacíamos es contemplar cómo estos bebés con dificultad respiratoria fallecían, ¿sí? Entonces, eso de que fuera hijo de Kennedy, pues hizo que empezara a haber donaciones y dinero para la investigación, y es cuando así ese fallecimiento sirve para dar paso, ¿no?, a una nueva era de investigación. A partir del 69 también empiezan a existir, ¿no?, los esteroides como tal, aunque no de rutina. Y bueno, una vez que ya sabemos que los niños que nacen prematuros es por deficiencia de surfactante, no es hasta 1980 cuando sale el primer estudio clínico de uso de surfactantes en recién nacidos y que logra la sobrevida de estos bebés. Entonces es en 1980 cuando Fujiwara lanza este artículo, pero no es hasta finales de los 80 cuando es aprobado su uso por la FDA. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el síndrome de dificultad respiratoria? Es un trastorno pulmonar agudo que lo más característico es el colapso alveolar progresivo, ¿sí? Y esto es secundario a una deficiencia del factor surfactante. Es decir, nos traduce una inmadurez pulmonar, ¿ok? Entonces, esa deficiencia del surfactante a nivel alveolar genera un aumento de la tensión superficial que hace que ese alveolo se colapse. Prácticamente vamos a estar viendo esto, ¿no? Es un círculo, pero es prácticamente la fisiopatología del SDR. Entonces, lo importante es que tenemos que entender que el colapso alveolar es progresivo, ¿ok? Y a medida que van pasando las horas, si no se da un adecuado tratamiento, esto llega a un punto en que se vuelve generalizada, es decir, hay un colapso alveolar total, ¿ok? Y el síndrome de dificultad respiratoria, bueno, pues además de esto, pues sí se asocia a otras morbilidades como es displasia broncopulmonar, alteraciones neurológicas y obviamente que incrementan la mortalidad en los bebés prematuros. La incidencia va a ser inversamente proporcional a la edad gestacional. Si ya sabemos que traduce una inmadurez pulmonar y prácticamente es propia del prematuro, pues obviamente que la gran mayoría va a estar aquí. Ustedes van a poder revisar diferentes incidencias, ¿no? Esto ha cambiado mucho con el uso de los esteroides, con el uso temprano de CPAP. Sin embargo, bueno, la incidencia del SDR hoy por hoy es entre el 60 y 80% en los menores de 28 semanas y obviamente que a menor edad gestacional va a ser el 80-90%. Después de las 32, 34 semanas, la incidencia disminuye aproximadamente a un 30 a un 15% y solo en los bebés de término se puede llegar a presentar. Esto es menor a un 5% y este sobre todo se caracteriza por ser hijos de madre con diabetes mellitus. ¿Ok? Factores de riesgo. Bueno, pues vamos a tener factores de riesgo maternos, obviamente. Vamos a tener factores también protectores, pero obviamente tenemos que siempre pensar en la mamá y en el hijo.
Dentro de los factores de riesgo maternos, el hijo de madre con diabetes mellitus, también hijo de madre con hipotiroidismo, el embarazo múltiple, ¿no? Y el género masculino son factores que incrementan la incidencia de SDR. De los factores protectores o que disminuyen la incidencia del SDR, tenemos los glucocorticoides, ¿no? Los esteroides prenatales. Se ha visto que las hormonas tiroideas, estrógeno, los betadrenérgicos también son inductores de la madurez pulmonar y pueden proteger el SDR. Sin embargo, todo esto, estos estudios han sido más que nada in vitro. A la hora de los estudios clínicos no han arrojado resultados favorecedores, incluso con las hormonas tiroideas, TRH, y eso ha habido mayor asociación con daño neurológico, por lo que estos prácticamente no se utilizan y lo único que utilizamos son los esteroides prenatales. Entonces, hablando de la fisiopatología, pues la característica distintiva pues va a ser la deficiencia del surfactante. Acuérdense que el surfactante empieza su producción a finales de la etapa canalicular, principios de la sacular. Creo que también, bueno, no va a haber una clase, pero se les va a dar un artículo de lo que es el desarrollo pulmonar. Acuérdense que son 5 las etapas y finales de la canalicular, principios de la sacular, es cuando empieza la producción del surfactante y es cuando puede haber viabilidad en los fetos, ¿no? Pero aunque inicia a partir de las 24, 26 semanas, este no va a ser suficiente ni en cantidad ni en cantidad hasta alrededor de las 34, 36 semanas, ¿ok? Cuando un recién nacido un bebé de término nace, su pool o su reserva de surfactante es de 100 miligramos por kilo aproximadamente. Los bebés prematuros se ha visto que el pool que tiene es 10 veces menor que el recién nacido de término, ¿ok? Y obviamente que esta cifra va a variar mientras más pequeño es. Incluso hay unos que dicen que pueden nacer con pool de 0, entre 0 y 10 miligramos por kilo. Eso va a ser pues a edades más tempranas. Ahora bien, esto lo vamos a estar viendo y viendo porque pues, prácticamente es la clave, ¿no? Entonces dijimos que hay una deficiencia del surfactante y esto me genera un aumento de la tensión superficial, ¿no? Entonces tenemos que ver lo que es o entender qué es la tensión superficial. Entonces siempre hemos estado viendo ese ejemplo de que si el mosquito se para en el lago o la hoja o un clip, ¿no? Entonces, bueno, la tensión superficial viene siendo una unión entre las moléculas de agua, ¿sí? Aquí cuando hay una interfase, aquí dice, ¿no? El seno del líquido, esto está rodeado por puras moléculas de agua. Entonces, la presión o la tensión superficial que hay aquí es nula. Sin embargo, cuando tenemos una interfase de agua y aire, la atracción entre estas moléculas es mayor. Entonces vendría siendo, yo me lo imagino así a veces como la fuerza de gravedad de la Tierra, ¿no? Entonces la tensión superficial es esa fuerza que dentro del alveolo tiende a mi colapso alveolar, ¿ok? Y obviamente que si no tengo surfactante, entonces ya dijimos, la tensión superficial que hay dentro del alveolo es muy alta y entonces el alveolo se colapsa totalmente. ¿Ok? Y acuérdense que cuando tenemos un bebé prematuro, son muchas las cosas que van a jugar en nuestra contra para que ese bebé a nivel ventilatorio no se encuentre estable. No solo es que tiene deficiencia en cantidad y calidad de surfactante. Esto ya lo vieron un poquito en lo que es la fisiología respiratoria. También tenemos un bebé que va a tener alteraciones o diferencias anatómicas con el recién nacido de término. Entonces, el número de alvéolos que tiene un bebé prematuro, ¿no? Es mucho menor que del adulto y del recién nacido de término. Y también el tamaño del alvéolo. Entonces, tenemos poco surfactante, pero aparte tenemos pocos alvéolos y alvéolos pequeñitos. Además, está la distancia alvéolo capilar, que se acuerdan también, ¿no? Nosotros tenemos el alvéolo, el capilar y este espacio, conocido por intersticio, y aquí es donde se da el intercambio de los gases, ¿no? En el prematuro, esta distancia alvéolo capilar es mayor. Entonces, la difusión de los gases es más complicada
que en los bebés de término, donde la distancia alveolo-capilar, el capilar está más cerca del alveolo y entonces la difusión de los gases es mejor. También la pared del tórax del neonato no nos ayuda, no pone una resistencia. Entonces, si ese alveolo o si ese pulmón se colapsa, si tuviéramos un tórax rígido como el de nosotros, podría plantar cierta resistencia a que ese pulmón se colapsara. Sin embargo, por sus características, pues es muy complaciente y en el momento en que el pulmón se contrae, el tórax también no pone ninguna resistencia. También, esto ya lo han visto en clase, pero la inserción del diafragma. El diafragma en los adultos es a nivel como cuboide, ¿no? En ellos su inserción es más plana. Entonces, cuando un adulto inspira, ¿sí? Ese diafragma de esa cuna o curva baja y entonces el aumento del pulmón es mayor, ¿sí? Porque esto me da mayor laxitud. En cambio, la inserción del diafragma de los neonatos es más horizontal, entonces no otorga mayor amplitud en ese pulmón. Entonces, todas esas características pues van a hacer que un niño prematuro tenga, ¿no?, serios problemas respiratorios. Y prácticamente, vamos a estar hablando en círculos, pero en esto se resume la fisiopatología del SDR, que si ustedes se fijan, y lo que yo siempre les digo es que si ustedes piensan qué está pasando, la fisiopatología la puedes ir sacando como una cascada, ¿no? No es necesario memorizarlo, sino si lo razonamos, van a ver cómo una cosa lleva a la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo un alveolo que debería de estar abierto. Como no tengo surfactante, ¿no?, tengo aumento de la tensión superficial que me lleva al colapso del alveolo, ¿sí? Si este alveolo está colapsado, quiere decir, ¿no?, que mi distensibilidad, hablando de mecánica pulmonar, pues va a estar disminuida. Es decir, es un pulmón que está completamente rígido. La capacidad funcional residual, pues va a estar disminuida. Voy a tener aumento en mi resistencia y alteración de la ventilación-perfusión. Obviamente que todo esto me lleva, esta alteración de la ventilación-perfusión, pues es alteración en el intercambio gaseoso. ¿Qué voy a tener? Voy a empezar a tener elevación del CO2, voy a tener hipoxemia importante, acidosis, ¿sí? Todo esto me va a llevar a una vasoconstricción pulmonar, va a haber daño en el endotelio, y acuérdense que cuando se lastima tanto el endotelio como el epitelio alveolar y el endotelio, empieza a haber exudado de proteínas hacia el espacio alveolar y entonces empieza a haber todo el proceso inflamatorio dentro del alveolo que da esos coágulos de células dendríticas, fibrina, interleucinas y todo lo que le va a dar origen o da la forma de membrana hialina, de que de ahí sale pues la primera denominación que se le puso como nombre, ¿no? Entonces, esta pues es como cualquiera, es lo que referimos. Si se daña el epitelio alveolar y el endotelio, hay fuga de proteínas, hay liberación de todas las interleucinas, hay activación de macrófagos, de neutrófilos. El poco surfactante también que teníamos se inactiva, hay necrosis de todas las células y obviamente esto nos lleva a la muerte si es que no se da un buen manejo, ¿no? Ahora bien, el diagnóstico. El diagnóstico es muy fácil. Todos los bebés cuando nacen con dificultad respiratoria, no hablando del SDR como tal, pues son 3 cosas las que siempre tenemos que ver y en base a eso podemos sacar todo lo que es los diagnósticos. Clínico, gasométrico y radiológico. Con esas 3 cosas nosotros podemos hacer la gran mayoría de nuestros diagnósticos. Hablando del clínico, pues obviamente primero, ¿no?, que me faltó aquí un poco, es los antecedentes. Un bebé prematuro, una madre con diabetes mellitus, una madre con colestasis, ¿no? Todo aquello que a mí me dice que este bebé, el desarrollo pulmonar todavía no está completo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Okay? Una dificultad respiratoria. Ojo, es progresiva. Muchas veces el bebé puede nacer, puede tener esfuerzo respiratorio, y nosotros decir, está perfecto. Y en cuestión de minutos, ¿no?, horas, este bebé se va deteriorando, ¿sí? Eso es lo característico del SDR. El bebé puede nacer en buenas condiciones, pero ese colapso va a estar progresivo
y puede llegar a ser total y fatal si no tenemos una intervención. Obviamente que en la clínica de la dificultad respiratoria, pues va a ser, ¿no?, todas las características del Silverman, que pues no vamos a repasar porque ya nos las sabemos, y de qué tanto va a tener del Silverman o de dificultad, pues depende de muchas cosas. Depende de la edad gestacional, depende de la cantidad de la deficiencia del surfactante que tenga, ¿no? Entonces es dificultad respiratoria que va a variar en el Silverman de acuerdo a su gravedad. Ahora bien, a nivel gasométrico, ¿qué vamos a tener? Pues muy fácil. Si ya dijimos que lo que tenemos es que mi pulmón está colapsado, pues no pretendo que ese alveolo haga adecuado intercambio gaseoso. Si no hace intercambio gaseoso, ¿qué voy a tener? Voy a tener retención de CO2, voy a tener hipoxemia y acidosis, ¿no? El diagnóstico clínico y gasométrico, pues es muy fácil. Y a nivel radiográfico, bueno, son 3 cosas, solo 3 cosas las que tenemos que ver para nosotros poder hacer el diagnóstico del SDR, que es el volumen pulmonar, el infiltrado retículo granular y el broncograma aéreo. Volumen pulmonar, bueno, lo normal son aproximadamente 8 o 9 espacios intercostales para nosotros decir que tiene un adecuado volumen pulmonar. Obviamente que si yo estoy pensando que mi bebé tiene SDR, que tengo colapsado el pulmón, pues obviamente el volumen pulmonar va a estar disminuido. Entonces, generalmente estos bebés tienen 7 espacios o menos de volumen pulmonar. El infiltrado retículo granular, ¿qué quiere decir? El infiltrado retículo granular es un puntilleo blanco, y retículo granular lo refieren así como circulitos blancos, ¿okay? que traducen el alveolo, un círculo que está lleno de agua y cerrado, ¿okay? Entonces es infiltrado retículo granular. Como está lleno de líquido o de proceso inflamatorio, entonces lo vamos a ver blanco. Entonces es un puntilleo blanco. Y es homogéneo, ¿qué quiere decir? Que está exactamente igual en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener menos surfactante de un pulmón o más en el otro. Entonces, siempre el infiltrado, ¿sí?, antes de nosotros poner presión positiva, poner surfactante, etcétera, que puede hacer que cambie mi radiografía, al momento del nacimiento o cuando yo le tomo una radiografía voy a ver que es homogéneo. Y el broncograma aéreo. El broncograma aéreo se refiere, acuérdense que el pulmón es un tubo, ¿no?, que se va dividiendo y dividiendo en más tubitos, ¿no?, en las ramificaciones. Entonces, el broncograma es por donde pasan esos bronquitos, por ahí pasa el aire, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo infiltrado, que es radiopaco, que es blanco, yo puedo ver los bronquios que van atravesando. Entonces, el broncograma aéreo lo voy a ver como líneas negras, ¿sí?, sobre mi infiltrado, ¿ok? Entonces son negras, 2 segundos. Perdón, ya. Entonces son las rayas negras, que corresponde al aire que va a través de mis bronquios. Entonces, con esas 3 cosas, esos 3 criterios, yo tengo que evaluar para poder hacer el diagnóstico de SDR. Entonces, volumen pulmonar. Acuérdense que siempre se empieza a contar, ¿no?, del diafragma derecho y contamos de abajo hacia arriba. Esa clase la van a tener con la doctora Cordero de la evaluación de las radiografías, entonces no me voy a meter a mucho ahí, pero sí tenemos que contar los espacios intercostales más o menos y ver cuánto. Un bebé que tiene 9, 10 espacios intercostales, pues no nos correspondería con el SDR. Después, dijimos que, el infiltrado. El infiltrado, si se fijan, es puntilleo blanco, que yo en vez de ver mi pulmón aireado, mi pulmón radiolúcido, lo veo opaco, con un puntilleo, ¿ok? Y el broncograma, no sé si alcanzan a ver, es estas rayitas negras que se atraviesan. Donde lo pueden ver y entender muy bien al principio es, tengo aquí mi corazón, ¿no? El corazón es blanco, entonces me va a dejar ver contraste. Yo aquí tengo mi tráquea y tengo la bifurcación de los bronquios principales, ¿no? Entonces,
Es exactamente lo mismo. Siempre voy a ver esto porque tengo mi silueta cardíaca y mi bifurcación. Pero esto lo vamos a empezar a ver aquí. ¿Por qué? Porque a medida que tengo infiltrado, en medida que tengo el alvéolo colapsado y blanco, me va a dejar ver todo el broncograma aéreo. ¿Ok? Entonces aquí hay uno, aquí hay otro. Ay, perdón. Hasta que, si ese infiltrado, conforme se va, como dijimos, es un colapso progresivo, va a llegar un momento en que todos los alvéolos van a estar cerrados, entonces no va a haber aire en ningún alvéolo, en ningún bronquiolo, y entonces voy a ver todo blanco, que quiere decir que es un colapso pulmonar total. ¿Ok? Entonces, en base a esos hallazgos, a ver aquí, perdón, aquí, nuevamente, ¿no? Aquí, que este siempre se va a ver porque tengo siempre el corazón que me va a hacer contraste. Pero donde no es normal verlo es en el parénquima pulmonar. Porque si yo tuviera un pulmón lleno de aire, negro con negro, pues no lo vería. Pero como tengo todo eso blanco atrás, que es el infiltrado, me deja observar los bronquios. ¿Ok? Aquí. Y en base a esos 3 hallazgos, aquí es otra, si se fijan, aquí tenemos un poco de bronquiolo, pero prácticamente ya perdí mi silueta cardíaca y tengo uno que otro bronquiolo. Entonces, en base a esos 3 hallazgos, se clasifica de acuerdo a la severidad en 4 grados. 1, 2, 3 y 4. La gran mayoría de los artículos, de hecho son pocos los artículos que hacen la clasificación de grado 1, 2, 3 y 4. Como que ahorita la tendencia es, ¿tiene SDR o no? Leve, moderada y severa, ¿no? Pero bueno, grado 1 quiere decir que tengo infiltrado, o sea, voy a ver la radiografía puntilleo blanco, pero el broncograma solo va a estar confinado a mi silueta cardíaca. O sea, el puntillo es muy poco, entonces nada más veo la bifurcación, ¿no? El broncograma está dentro de la silueta cardíaca. En el grado 2, el broncograma rebasa la silueta cardíaca. O sea, ya puedo encontrar ese broncograma en el parénquima pulmonar, pero sin que rebase la línea media clavicular. El grado 3 es cada vez más infiltrado, entonces el broncograma lo alcanzo a ver incluso pasando la línea media clavicular. Y el grado 4 es lo que comentábamos como la opacificación total, porque hay colapso total del pulmón, y es la típica imagen de vidrio esmerilado. ¿Ok? Ahora, el tratamiento. El tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria, pues tenemos el tratamiento no específico, ¿no? Que es más que nada dirigido a los esteroides prenatales, la betametasona y dexametasona. Acuérdense que los esteroides prenatales, para que tengan su eficacia, deben de los bebés nacer en la siguiente semana de haberle aplicado los esteroides. Si yo soy muy estresada y me pongo esteroides a las 24 y resulta que el bebé no nació hasta las 27, pues ya no voy a tener efecto del esteroide, ¿ok? Entonces, lo que es muy importante es evaluar en qué momento se debe de aplicar. Ahora, acuérdense que otra podría ser, bueno, pongo esteroides a las 25, no nació, pues pongo otra a las 29, otra a las 30. Bueno, hay grandes estudios sobre los esquemas repetidos de esteroide prenatal y se ha visto que más de 2 ciclos empieza a haber alteración sobre todo en el perímetro cefálico y el peso al nacimiento. Entonces, por eso es que lo más aconsejable es una dosis, exageradamente 2 dosis de esteroides prenatales. Y recuerden, si no nació en la siguiente semana, o sea, si a esa mamá le pusieron a los 25 y ese bebé nació a las 29, no va a tener el efecto protector del esteroide prenatal, ¿ok? Y el tratamiento pues específico es el famoso surfactante. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es surfactante, ¿ok? Aquí hay que aclarar 2 cosas. El surfactante, de lo que vamos a hablar primero, es el surfactante endógeno, o sea, el surfactante que tenemos en los pulmones, cómo está constituido y qué es lo que hace. Entonces, gracias a la existencia del surfactante, pero exógeno, el que tomamos como medicamento y se lo aplicamos a los bebés, pues ha disminuido en más de la mitad de los casos el SDR, la fuga aérea, y obviamente que ha habido un gran impacto en la mortalidad de los bebés nacidos prematuros.
Entonces, el surfactante endógeno es una mezcla compleja, ¿no?, de fosfolípidos y de proteínas que va a estar sintetizado por el neumocito tipo 2. Acuérdense que el alveolo, tengo mi alveolo, va a estar tapizado por dos tipos, neumocito tipo 1, neumocito tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son estos que son cuboides, ¿sí? Y estos que están planos es el neumocito tipo 1. El neumocito tipo 1 realmente pues, es el que recubre el alveolo y se dedica al intercambio gaseoso. El neumocito tipo 2 es el encargado de producir el famoso surfactante. ¿Ok? Entonces, como habíamos visto anteriormente, dentro del desarrollo pulmonar, que son las 5 fases, la producción del surfactante empieza a finales de la canalicular, principios de la sacular. ¿Y cuál es la función del surfactante? ¿Para qué existe? Para disminuir la tensión superficial. Nosotros al aplicar el surfactante, esa fuerza de atracción que había en las paredes del alveolo, la eliminamos y hacemos que este alveolo se mantenga abierto. ¿Ok? Ahora bien, la composición, pues no voy a hablar mucho de ella porque es prácticamente eso, ustedes lo tienen que leer, memorizar, etc. Pero lo más importante es que es una mezcla, ¿no? Como habíamos dicho, de fosfolípidos, proteínas, y de la fosfatidilcolina tenemos la que es el dipalmitoilfosfatidilcolina, o la fosfatidilcolina saturada, que es uno de los principales componentes del surfactante y que tiene el mayor efecto para la estabilidad. Las proteínas, que representan aproximadamente un 10%, son 4, A, B, C y D. Se les nombra así en base a cómo las fueron descubriendo. Y cada una de ellas va a tener una acción específica. Entonces, tenemos que estas proteínas, ¿no?, son diferentes tamaños y prácticamente eso lo tienen que estudiar, pero la SPA, la SPD son hidrofílicas, ¿ok? La SPB y la SPC son hidrofóbicas. Estas dos, la SPC y la SPC, son las encargadas de darle esa estabilidad al surfactante y que haga su efecto de disminuir la tensión superficial. La SPA y la SPD tienen que ver más con los sistemas inmunes y la opsonización, ¿ok? De hecho, la SPB, hay deficiencia genética de SPB, es incompatible con la vida, ¿ok? Entonces, cada una, ¿no? Pero esa pues no voy a hablar, esa la tienen que revisar, pero lo importante es que sepan, ¿no?, la función, qué cromosoma lo codifican, etc. Pero esto la realidad es que lo pueden sacar de cualquier libro, no hay mucho que explicar. La SPA, la SPB. Entonces, esta es la que mantiene, lo importante de esto es la que mantiene la calidad de ese surfactante, ¿no? Le da la estabilidad y logra esa disminución de la tensión superficial. Es esencial para la formación de la mielina tubular, ¿ok? La SPC también tiene que ver con la estabilidad y la SPD, que tiene que ver con la opsonización, sistema inmune. Ahora bien, el metabolismo. También, una vez que roten por leucin, bueno, yo espero que ya, una vez que se normalice esto, hay toda una clase, toda una semana para entender el metabolismo del surfactante. Pero, lo vamos a ver así un poco más rápido. Tenemos aquí mi neumocito tipo 2, ¿sí? Acuérdense que todo lo que son las proteínas y los fosfolípidos se desarrollan o se producen en el retículo endoplásmico. Del retículo endoplásmico sale lo que es el aparato de Golgi y va a formar aquí un cuerpo multivesicular que va a dar origen a lo que es los cuerpos lamelares. Entonces, los cuerpos lamelares vendrían siendo así como el surfactante inactivo, ¿no? El que está almacenado dentro de la célula, dentro del neumocito tipo 2. Este cuerpo lamelar va a salir, acuérdense que este es el neumocito
y aquí está el aire del alveolo, ¿ok? Entonces, este cuerpo lamelar sale por endocitosis y hagan de cuenta, yo me imagino así como que esto lo desenrollan, ese cuerpo lamelar lo desenrollan y forma esta capa, que es la mielina tubular, ¿ok? Tiene que ver con los fosfolípidos, las proteínas. Entonces, esta mielina tubular es la que se va a poner aquí, la que va a formar la monocapa lipídica en la interfase aire y líquido, y eso es lo que va a disminuir la tensión superficial, ¿ok? Así muy someramente. Ahora, una vez que esta mielina tubular hizo la capa y disminuyó la tensión superficial, va a sufrir catabolismo también, ¿ok? Entonces, este surfactante se va a convertir, ¿no?, en fracciones, que va a haber fracciones pequeñas y fracciones grandes. Las fracciones pequeñas van a ser los fosfolípidos y todo eso, que corresponde al menor, como un 10% de este surfactante, se va a ir y va a ser fagocitado por los macrófagos alveolares, se va a eliminar. Pero la gran mayoría de los fosfolípidos y de los componentes de la mielina tubular se van a poder reciclar y utilizar para fabricar o para formar nuevo surfactante. Entonces, estas fracciones grandes van a entrar, si salieron por exocitosis, pues lógicamente entran por endocitosis al neumocito tipo 2, donde se aprovechan los fosfolípidos y las proteínas. Más o menos se describe que 10 veces estos fosfolípidos y estas proteínas se reciclan antes de ser eliminadas por los macrófagos alveolares. ¿Ok? Ahora bien, eso es más o menos lo que es el surfactante endógeno. Cuando hablamos, vamos a hablar del tratamiento específico, que es el surfactante exógeno. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipo de surfactante usar? Existen dos tipos de surfactantes, los surfactantes naturales y los surfactantes sintéticos. Entonces, el surfactante natural son obtenidos de los animales y la gran diferencia, abismal diferencia, es que estos contienen la proteína SPB y SPC, que como dijimos son las que le dan la mayor estabilidad. Y también se ha querido fabricar surfactante exógeno, o sea, 100% sintético, que no tenía las proteínas B y C. Entonces, estos son los dos tipos de surfactantes. Entonces, los de origen animal se ha visto, obviamente, como dijimos, el surfactante disminuye el SDR, disminuye la mortalidad, síndrome de fuga aérea, etc. ¿Ok? Y los de origen sintético, lo que ya se ha visto es que los naturales contra los sintéticos, hay mucha bibliografía, hay mucha evidencia que no tienen absolutamente nada que hacer. ¿Ok? Siempre el natural es el mejor. De hecho, los sintéticos prácticamente ya ni se fabrican. El único que se está haciendo, el losartán, se está generando, lo que se está haciendo con es que está haciendo una proteína análoga, pues un análogo, perdón, de la proteína B, para que le dé mayor estabilidad, ¿ok? Pero hoy en día, los que utilizamos es 100% origen animal. Entonces, los de origen animal, como dijimos, es la SPB y SPC. Hay varios tipos. Unos se obtienen triturando el pulmón y otros lavando el pulmón. Los que nosotros utilizamos y que prácticamente son los que ya hay a nivel mundial, porque son los que se ha visto que son más efectivos, pues es el Poractán alfa, ¿sí?, que es el que conocemos del Curosurf, y el Veractán, que es el Survant. Este se obtiene de porcino y este de bovino. Y los sintéticos, que como dijimos ya, la verdad, están libres de proteínas, estos ya están completamente en desuso, y el único que se les sigue dando estudios y perfeccionando es el lusinactán. ¿Ok? Ahora, esta es la concentración, esto sí lo tenemos que saber, ¿no? ¿Qué es la cantidad de fosfolípidos que están formados, ¿no?, hablando del surfactante exógeno, ¿ok? Entonces, la cantidad de fosfolípidos, ¿no?, el peso neto y la cantidad
de proteínas B y C que tienen cada uno. Esto también lo tienen que saber, pero es un poco de memorizar. Entonces, de los naturales hoy por hoy, como dijimos, tenemos el Curosur y el Survanta, que son los que utilizamos actualmente y que, bueno, por lo menos en el instituto son los únicos dos que existen. Ahora bien, ¿qué dosis utilizar? También hay mucha evidencia, pero no se los voy a hacer tan largo a cómo llegaron a esas dosis, pero las dosis, que es el Curosur, se tiene que utilizar a una dosis de 200 miligramos por kilo. Y la dosis adicional, si se tiene que dar un retratamiento, tiene que ser a la mitad, ¿ok? Y el Survanta, la dosis es a 100 miligramos por kilo y las dosis adicionales es exactamente lo mismo. Debido a la concentración que está el Curosur y el Survanta, pues es 2.5 mililitros por kilo, que vendrían haciendo los 200 miligramos, y el Survanta 4 mililitros por kilo. ¿Cuándo iniciar tratamiento? Bueno, ustedes van a estar leyendo, porque esto ha sido también todo un tema de discusión y sigue siendo. Había dos estrategias, el profiláctico y el de rescate. El profiláctico se refería a que ese bebé que tenía factores de riesgo, en el momento en que nacía, yo ni le daba tiempo de ver si tenía SDR o no. Por tener factores de riesgo, se intubaba y se le aplicaba el surfactante. Ni averiguábamos si tenía SDR, ¿no? Hasta antes, antes del 2010, todos los bebés que nacían menores de 1250, menores de 32 semanas, en el momento que nazca, así naciera completamente rosado, respirando, no le preguntábamos, lo intubábamos y le poníamos surfactante. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere profiláctico, en que yo todavía no sé, todavía no sé si tiene o no el CDR. Se lo estoy poniendo antes de saber. Y la maniobra de rescate se refiere a esos niños que tienen dificultad, que yo hago el diagnóstico de CDR, entonces sí le voy a dar un tratamiento encaminado. ¿Ok? A eso se refiere el de rescate. Entonces, también hay muchos estudios sobre qué es mejor, si profilaxis y rescate. Sí se ha visto que ponerlo profilaxis, o sea, en los primeros minutos de vida, mejora la distribución de ese surfactante y la incidencia y la severidad del SDR era menor y también había menos complicaciones. ¿Ok? Sin embargo, aquí está, por ejemplo, el número necesario a tratar para la mortalidad. Si nosotros tratábamos a 20 bebés de forma profiláctica, ¿no? Íbamos a disminuir la muerte en un paciente. Y el de rescate, el número a tratar es a 33, ¿ok? Sin embargo, esta maniobra profiláctica prácticamente ya está en desuso. Lo que nosotros utilizamos es el rescate y sobre todo el rescate temprano para estos bebés. Ok, entonces, el Consenso Europeo de Dificultad Respiratoria del 2019 dice que nosotros debemos aplicar surfactante a todo bebé prematuro que al momento del nacimiento, para estabilizarlo, requirió una intubación. ¿Okay? Entonces, ese bebé de 26, 27, 28, por el simple hecho que yo le di PPI y lo intubé, le voy a poner surfactante. ¿Ok? Y el rescate temprano lo va a dejar para esos bebés que nacen con dificultad, pero en cierto grado pueden respirar. Les podemos poner un CPAP, pero empiezan con necesidad de FiO2. Entonces, si yo tengo un bebé de 27, 28 semanas, le pongo un CPAP mínimo, ojo, tiene que tener una presión de 6, y yo veo que tiene datos de dificultad y que la necesidad de FiO2 va a más del 30%, se le tiene que poner surfactante, ¿ok? Eso es lo que nos habla sobre el tratamiento específico del Consenso Europeo, el del 2019. El del 2016, por ejemplo, decía que mayor de 30%, ¿no? En los recién nacidos prematuros y mayor de 40% en los que eran un poquito más grandes, ¿no? Sin embargo, en el 2019 ya se vio que aquel bebé que necesita más de 30% de FiO2 es un bebé que te va a decir que ese CPAP solito, si yo lo dejo solito, me puede fallar. Entonces es a los bebés que se les tiene que poner el surfactante temprano. Y surfactante temprano, aunque hay también literatura que habla unos de 1 hora, otros de 2 horas, obviamente que el rescate temprano tiene que ser lo más pronto, ¿no? En los primeros minutos. Si ya tengo a ese bebé con un CPAP, con una FiO2 y sigue requiriendo mayor FiO2 para mantener esa saturación, nuestro pensamiento tiene que ser en aplicarle
el surfactante, ¿ok? Ahora bien, ¿qué bebés van a necesitar una segunda o tercera dosis? La gran mayoría de los bebés deberían de responder si nosotros hacemos todo lo demás, ¿no? Con presión y una sola dosis de surfactante. Sin embargo, hay bebés que a pesar del manejo siguen con mayores requerimientos de FiO2. Entonces, ese bebé, igual de 29 semanas, que le puse un CPAP, que le puse el surfactante, pero a las 12 horas sigue con una FiO2 30, 40, tiene un poco de dificultad, pues, y tengo una placa que es compatible con el SDR, pues son en esos bebés a los que hay que ponerles tratamiento, ¿ok? Y ojo, el Curosur se tiene que poner a las 12 horas posteriores a la aplicación. Y si yo estoy usando Survanta es a las 8 horas, ¿ok? Esto es muy importante porque hemos tenido bebés que se les pone el surfactante en la toco y a las 3 horas, cuando está el bebé muy deteriorado, con altos parámetros ventilatorios, le quieren volver a aplicar otra dosis, ¿no? No se puede, tiene que esperar su vida media, ¿no? A las 12 horas o a las 8 horas. El uso repetido de surfactantes asociado con hemorragias pulmonares y mayor riesgo de síndrome de fuga aérea. Entonces, debe de cumplir los criterios. Ahora bien, la forma de administrar. También ustedes van a poder leer que si se administra de jalón o que si le voy poniendo poquito a poquito, si lo ladeo o no. Bueno, se ha visto que el ponerlo en bolo, ¿no? Mejora la distribución de ese surfactante, ¿no? Y tenemos menos episodios de desaturación. En cambio, cuando lo poníamos en infusión, era más fácil que tuviera, ¿no? Que hubiera reflujo hacia la cánula y eso nos causaba mayor problema para mantener la ventilación. Entonces, hoy por hoy, y aparte como la gran mayoría es Curosur y es más concentrado y usa cantidades más pequeñas, pues es más fácil ponerlo en bolo, ¿no? A lo mejor si es un bebé más grande y tengo Survanta, pues el volumen que voy a ocupar es mayor, entonces no va a ser tan fácil ponerlo a administrar de una forma más rápida, ¿ok? Acuérdense que las complicaciones, pues sí hay complicaciones por la administración, puede obstruir la vía aérea si ese volumen, si refluye por la cánula, si no lo puedo ventilar bien, si ese bebé no está bien intubado, entonces todo el surfactante se va a ir hacia un pulmón, entonces voy a tener colapso de un alveolo y el otro lo voy a tener sobredistendido. Y la otra, pues es que esté mal intubado y se vaya todo hacia el esófago y no tengamos nada de efecto a nivel pulmonar, ¿ok? Entonces, hoy por hoy, la técnica que se requiere o que se utiliza es el INSURE, ¿ok? Que todos sabemos que es intubación, surfactante y extubación, ¿ok? Pero ojo, esta maniobra de INSURE no es para todos los bebés. La maniobra de INSURE es para el bebé que nace con esfuerzo, que tiene cierto grado de dificultad, pero que logra con una FiO2 y con una presión, logra una adecuada oxigenación. Un bebé que está deteriorado francamente al nacimiento, que tiene, que le diste presión positiva, que lo tuviste que intubar, muy seguramente no es un niño que esté preparado para hacerle INSURE, ¿ok? Entonces, una vez que tengo un bebé con cierta dificultad respiratoria, con un CPAP y necesito FiO2 y tengo todo compatible con un SDR, lo puedo intubar para ponerle el surfactante y lo puedo extubar y pasar nuevamente al CPAP. Bueno, de hecho ni se le quita el CPAP, ¿no? Lo que se hace ahora es se pone el CPAP, se intuba, ¿no? Y se le quita el tubo al terminar la administración, ¿ok? Lo que llaman MIST o la terapia de mínima invasión o LISA, ¿no? Y que hay varias formas. Al fin y al cabo son alternativas de poner el INSURE, ¿no? Tenemos varias alternativas, las vamos a ver ahorita. Una que es faringeo. Esto es que en el momento en que nace el bebé, antes de que nazca, se le pone una sonda o a nivel faringeo y se administra. Esto está descrito, la verdad es que nosotros no la utilizamos, pero sí la pueden llegar a leer. Las otras son las que utilizan la sonda traqueal, ¿no? Yo intubo al bebé y meto una cánula o un tubo, ¿ok? Y administro el surfactante y terminando de la aplicación, retiro mi tubo y retiro el CPAP, ¿ok? Esto, pues, es lo que prácticamente se está haciendo, que es el LISA. Sin embargo, ¿cuál es la contraindicación? Bueno, no contraindicación como tal, pero sí cuál es la incoherencia. Que al fin y al cabo, yo tengo un bebé que lo tengo en CPAP
Y para ponerle el surfactante voy a hacer una laringoscopía. Y esa laringoscopía tiene el riesgo de incrementar la presión a nivel craneana, incrementando la incidencia de SDR, de lastimarlo, etc., ¿no? Los problemas de desaturación. Entonces, lo que se está haciendo y lo que se busca, ¿no? Una alternativa que sería maravillosa es nebulizar. Así el bebé puede estar en CPAP con sus nebulizaciones. Y no someteríamos a ese bebé a la laringoscopía. Entonces, nebulizar al paciente pues sería la forma ideal. Sin embargo, no se ha logrado hacer que la capacidad o el efecto del surfactante se mantenga a nivel cuando es nebulizado. Entonces, los dispositivos son, uno, incapaz de entregar la cantidad y la otra es de mantener su estabilidad. Sin embargo, pues no se siguen haciendo los estudios y eso pues sería la gran maravilla, poderlo nebulizar y entonces así evitaríamos totalmente la intubación. Ahora bien, eso es cuanto el tratamiento específico que es el SDR, que es el surfactante, ¿no? Ahora vamos a ver, además del surfactante, acuérdense que del SDR va de la mano. O sea, no solo se trata de poner surfactante y ya. Lo que es preciso es darle un buen apoyo, una buena estrategia ventilatoria e incluso lo que se ha demostrado es que si yo doy una buena estrategia ventilatoria, una gran parte o una gran cantidad de bebés no van a requerir o no van a llegar al surfactante, ¿ok? Entonces, las estrategias ventilatorias del SDR. Si me entendieron algo, que yo espero que hayan entendido algo, es que tengo mi alveolo, ¿ok? Colapsado. Nosotros normalmente esto es expiración, ¿no? Expiro, mi alveolo se hace pequeño, inspiro, ¿no? Inspiro, expiro. Sin embargo, cuando tengo SDR, ¿qué es lo que pasa? Este pulmón se va a ir colapsando porque la tensión superficial que tengo aquí es muy alta, perdón, ¿ok? Entonces llega un momento en que abrir este alveolo no puede el bebé solo, ¿ok? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que ayudar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudar a que este pulmón, en vez de que se colapse, se mantenga abierto, ¿ok? Eso, cuando nosotros lo tenemos intubado, una estrategia es con el PEP. El PEP, precisamente, ¿qué es eso, no? Es el volumen de aire que se queda al final de la expiración, o sea, inspiro y expiro. Ese volumen que se queda al final de la expiración es lo que me evita el colapso pulmonar, que hablando de volúmenes, vendría siendo lo que es la capacidad funcional residual. Entonces, una forma de yo, a través de la mecánica, o sea, del ventilador, de aumentar esa capacidad funcional residual es a través del PEP, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de la ley de Laplace para ver si me acabo de dar a entender. Cuando nosotros tenemos surfactante, este alveolo, como dijimos, tiene cierto radio. Este radio, todo esto va a estar participando en el intercambio gaseoso, entonces voy a tener adecuado oxigenación y CO2, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando yo no tengo surfactante, no tengo capacidad funcional? Este radio, este alveolo es muy pequeño. Entonces, la presión que yo voy a tener que ejercer para abrir ese alveolo tiene que ser mayor que lo que usaría normalmente, ¿ok? El típico ejemplo del globo. Si yo empiezo a inflar un globo, al principio me cuesta mucho trabajo. Llega un momento en que se abre, ¿sí? Si yo lo empiezo a desinflar un poco y lo quiero volver a inflar, pues lo que hago es no lo desinflo totalmente, ¿no? Sino lo dejo con un poco de aire para que me sea más fácil volverlo a inflar, ¿ok? Entonces, eso es la capacidad funcional residual, ¿ok? Entonces, la ley de Laplace lo que dice es que la presión que yo necesito para abrir este alveolo que ya está cerrado tiene que ser 2 veces la tensión superficial sobre el radio. Es decir, digamos que aquí, ¿no? La tensión superficial que tengo, pongámosle un número muy básico, es 2. Entonces, y este mide de radio tiene 1, ¿ok? Entonces, la presión que yo voy a necesitar para abrir este alveolo sería 2 por 2, porque tengo 2 entre 1, ¿no? 2 por 2, 4. Entre 1, 4. Entonces, la presión que yo tengo que hacer para abrir este alveolo sería 4, ¿ok? Pero, ¿qué tal si yo este alveolo le pongo surfactante? Quito esta tensión superficial. Entonces, la presión que necesitaría sería prácticamente nula, ¿ok? Esta es una forma.
La otra estrategia de abrir este alveolo es con el radio. Si se fijan, es inversamente proporcional al radio. Entonces, si yo quiero a menor radio, perdón, la presión que yo voy a necesitar para abrir ese alveolo tiene que ser mayor. En cambio, si yo tengo un alveolo grande, si ya está grande, la presión que voy a necesitar es menor, ¿ok? Entonces, ¿qué es la estrategia de ventilación? O lo que nosotros hacemos en el CDR, prácticamente son estos dos puntos. Si yo quiero utilizar muy poca presión, tengo que abrir ese alveolo, ¿qué hago? Vencer la tensión superficial. ¿Con qué? Con surfactante. ¿Y cómo mejoro? O la otra es aumentando el radio de los alveolos. Y para aumentar el radio, ¿no? Para aumentar esa capacidad funcional residual, lo hago a través, si es una estrategia invasiva, es con PEP, y si es una estrategia no invasiva, es con el CPAP, ¿ok? Entonces, esta es la curva de distensibilidad que también han estado viendo, en la que acuérdense que aquí está el volumen y aquí está la presión. Entonces, yo genero una presión. ¿Pero para qué genero la presión? Acuérdense, para generar un volumen y que este volumen haga el intercambio gaseoso. Entonces, yo genero presión y que genero cambios mínimos de volumen. Genero más presión y empiezo a meter más volumen, más, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llega un momento en que como cada mínimo de presión, yo genero mayor volumen, ¿ok? Entonces, es en esta fase donde nos tenemos que mantener para hacer un adecuado intercambio gaseoso, ¿ok? Entonces, la fase 1, si se fijan aquí, ¿no? Fase 2, empiezo a tener mayor eficiencia y fase 3 es mi máximo de expansión. O sea, en este punto llegué a meter el volumen que yo quería para hacer un adecuado intercambio gaseoso y después va la exhalación. Ahora bien, ¿cuánto es PEP? ¿No? Entonces ya dijimos, si lo que quiero abrir es el alveolo y mi bebé está intubado, ¿qué voy a utilizar? PEP, no PIP. Muchas veces como que nos emocionamos y muchos años la estrategia también era, nos manteníamos con PEP de 4 y lo único que subíamos era PIP y ahorita ya está bien demostrado que más que PIP lo que necesitamos es PEP. ¿Por qué? Porque ese alveolo que va a estar abierto va a necesitar posteriormente menos presión pico para generar un adecuado volumen. Entonces, no existe como tal un PEP idóneo para cada bebé. Sin embargo, si yo tengo colapso alveolar, los estudios dicen que utilizar PEP altos, PEP de 6, de 7, son los mínimos para iniciar y abrir ese alveolo. Sin embargo, otra vez, no existe un PEP universal. Hay variaciones entre el paciente, entre los pacientes y entre el mismo paciente. Ojo, ese bebé que yo le puse 6, 7 de PEP al nacer, y le puse surfactante, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Pues con mis maniobras quiero que aumente su capacidad funcional residual. Entonces, si todo resultó bien, entonces ese bebé en cuestión de horas, en cuestión de días, no va a necesitar el mismo PEP porque ya la capacidad funcional residual ya se estableció. Entonces, ese bebé a lo mejor ya no necesita ni 7 ni 8 de presión, ya necesita un 6, un 5. Ajá. Ahora, ese bebé que a lo mejor 6, 7 le puse inicial, se deterioró, no le puse bien el surfactante, se me extubó, etc. A lo mejor 6, 7 va a estar bien en un inicio, pero posteriormente lo tengo que subir. Entonces, no hay un PEP universal ni único para entre los pacientes y del mismo paciente. Eso es algo que tenemos que tener en mente, ¿no? Igual, el PEP no va a ser el mismo el primer día, ¿no? Que a lo mejor a los 3, 4 o 5 días que ese bebé ya produce su surfactante, que ya mejoró su distensibilidad, no voy a requerir ese mismo PEP. Entonces, esto va a estar variando. Entonces, tenemos que tener un PEP inicial, ¿no? Para nosotros evaluar. Entonces, hay bibliografía que empiezan 5, 6, otros 6, 7, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo empiezo con un PEP de 5, 6, ¿no? O 5, 7. Si yo veo que tengo la distensibilidad disminuida, ¿y cómo voy a saber que tengo la distensibilidad disminuida? Pues obviamente porque ese pulmón me está diciendo que está colapsado. Entonces, mi intercambio gaseoso va a estar mal. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un bebé con mayor dificultad, con mayor requerimiento de oxígeno y obviamente que en mi gasometría voy a tener una acidosis respiratoria hipoxémica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Tengo que incrementar mi PEP, ¿ok? ¿Para qué? Para aumentar o mejorar mi capacidad funcional residual. Entonces, incrementamos PEP, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa
Si ya vi que mi bebé, posterior a las horas, ¿no? Un bebé tengo una mejor distensibilidad, que yo lo puedo ver con mi curva, que es un bebé que tenía una FIO2 de 80 y que ya tengo una FIO2 de 30, ¿no? Si yo sigo, si yo sigo con esa misma presión, cuando el bebé ya me está demostrando que ya abrió todos sus alveolos, que ya su intercambio gaseoso es bueno, y yo insisto en que quiero el mismo PEP, pues obviamente que voy a generar una sobredistensión. Y esta sobredistensión, acuérdense que me apachurra mis vasos, ¿no? Ay, perdón. Tengo aumento en las resistencias vasculares pulmonares. Voy a tener disminución en el retorno venoso. Voy a tener alteraciones en el gasto cardíaco y voy a tener hipercapnia. Entonces, mucho ojo con esto, porque después nosotros creemos que ese CO2 retenido es porque nos falta presión y entonces nos empezamos a subir y no vemos todo el panorama. Si yo sigo subiendo el PEP, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir disminuyendo más mi gasto cardíaco, disminuyendo más mi retorno venoso y cada vez esa gasometría va a estar peor. Entonces, siempre tenemos que evaluar todas las condiciones. No se trata solo de subir presiones, sino tenemos que ver cuándo nos estamos pasando y hacer la maniobra contraria. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa también si por tener miedo al PEP, porque muchos tenemos miedo al PEP, generalmente nos mantenemos ahí PEP un poco fisiológicos, pero si nosotros tenemos PEP disminuidos, PEP bajos, ¿no? Obviamente que mi capacidad funcional pulmonar va a seguir disminuida. Entonces, tengo colapsado completamente el pulmón. Entonces, ¿cómo va a estar mi intercambio gaseoso? Pésimo, ¿no? Entonces, voy a tener pobre oxigenación, voy a llevar al consumo del surfactante, voy a empezar a dañar todo lo que es el epitelio alveolar, voy a empezar a dañar el endotelio, ¿no? Y entonces voy a generar mayor daño pulmonar, porque aparte, como está colapsado, voy a necesitar más FIO2, entonces le voy a dar más radicales libres de oxígeno a un bebé que no tiene antioxidantes, entonces voy a perpetuar el daño o voy a provocar más daño con mi ventilación. Por eso es muy importante buscar el PEP óptimo para cada bebé, ¿ok? Para cada bebé y en cada momento. ¿Ok? Entonces, lo más importante, si yo tengo disminución de la distensibilidad, pues va a ser aumentar esa capacidad funcional residual que lo hago a través del PEP. ¿Ok? El PIP también lo vamos a manejar, sí, pero yo creo que tenemos que también empezar a cambiar el concepto, que si nosotros logramos un PEP óptimo, la presión pico que vamos a necesitar va a ser siempre mucho menor que las que habitualmente manejamos. Entonces, la presión pico que voy a utilizar, pues radica, ¿no? Más o menos, un parámetro inicial es de 16 a 20 centímetros de agua y voy a ver la expansión del tórax. Con ellos también es muy fácil. Si yo le pongo 16 y ese tórax no se mueve, pues obviamente que no voy a tener que esperar la gasometría para saber qué va a salir con hipoxemia y con hipercapnia, ¿no? Entonces pongo 16, pero tengo que ver mi movimiento del tórax. Y incluso al revés, si yo le pongo 16 y yo veo que ese tórax expande demasiado, pues obviamente estoy generando daño por volutrauma y barotrauma y todo eso. Entonces es muy importante que siempre estemos variando la expansión del tórax, vigilar los ruidos respiratorios y obviamente sí, generar otra de las estrategias es que yo tengo que ver que con la presión pico que le puse, con el PEP y con la presión pico, mantenga un volumen corriente adecuado. De 4 a 5, incluso lo que habíamos dicho, en las primeras horas que yo sé que el alveolo de SDR necesita mayor volumen, generar un gradiente de presiones para que mi volumen, se mantenga por arriba de 5, 6 mililitros por kilo. ¿Ok? Ahora bien, los tiempos inspiratorios. ¿Qué tiempo inspiratorio le voy a poner a un bebé con SDR? Acuérdense que en el SDR la distensibilidad está disminuida. Entonces, los tiempos inspiratorios que necesita son cortos porque es un pulmón muy rígido. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver con las constantes de tiempo, que ya la doctora Lupita lo están viendo, que es distensibilidad por resistencia. Entonces, más que tiempos inspiratorios, como clasificarlos como cortos o largos, yo creo que sí tiene que ver con la relación. Si yo creo que es un tiempo inspiratorio adecuado, pero eso hace que mi relación esté invertida, aunque yo me case con el punto 35, tengo una relación invertida, no me funciona.
igual los tiempos inspiratorios largos. ¿Okay? Sin embargo, a términos generales, lo que se dice es que en las primeras fases del SDR generalmente son tiempos inspiratorios cortos. Ya cuando ese bebé tiene daño pulmonar crónico, cuando es displásico, cuando el daño ya es zonas de agregación con zonas de colapso como la displasia broncopulmonar, las constantes de tiempo que va a necesitar son mayores. Pero en las fases agudas del SDR generalmente son tiempos inspiratorios cortos. ¿Ok? Ahora, como propuesta inicial, pero ojo, igual son propuestas iniciales de la cual yo puedo partir, pero parto de ahí y empiezo a ver mi impacto y en base a eso cambio, ¿no? O modifico mis presiones, ¿ok? Entonces, hay que utilizar una PEP moderada, 5 o 6 centímetros de agua. PIP, entre 15, 20, nosotros generalmente de 16, 18 para los muy chiquitos, 16, 18 para los muy chiquitos, los menores de 1000 gramos, 18, 20 para los mayores y siempre y cuando vemos la expansión y el volumen que estamos generando. Las frecuencias respiratorias entre 40 y 60 con tiempos inspiratorios cortos. Pero lo más importante igual es que todo esto que hago tiene que traducir en qué volumen corriente estoy metiendo a ese paciente para ver si me estoy quedando corto, si lo estoy hipoventilando o lo estoy sobreventilando. Todo esto que hacemos, acuérdense que cuando ventilamos por presión es para generar este volumen, ¿ok? Y acuérdense que la FiO2 que vamos a necesitar es la necesaria para mantener una saturación adecuada, 90-93, ¿ok? Eso tiene que ser nuestro objetivo. Y esto es otra vez la curva de distensibilidad que van a ver, pero esto es lo bonito de esta curva, ¿no? Tengo que hacer que esta distensibilidad mejore para aquí mantenerme. ¿Por qué? Porque en esta zona causo daño por atelectotrauma y aquí estoy haciendo daño por volutrauma y barotrauma, riotrauma, biotrauma y todos los demás. Ahora bien, dentro de las estrategias, el protocolo de manejo que tenemos en el instituto, la verdad es que va cambiando, pues, sin embargo, nos estamos apoyando más en lo que es el consenso, es una mezcla del consenso europeo y otros, y lo que nosotros hacemos, este es el del 2018, que creo que le tenemos que hacer otras modificaciones, pero es el que tenemos. Prácticamente lo importante de esto es valorar. Puedo iniciar, obviamente que puedo iniciar con un CPAP, o sea, el niño está respirando, iniciar con el CPAP a 6 y la FiO2, ¿no? Más o menos entre 21 y 30 para lograr una adecuada saturación. Si este bebé con esto no lo logro y me paso de la FiO2, un bebé que ya le puse el CPAP a 6 y que necesita FiO2 mayor del 30%, vamos a intubarlo para ponerle surfactante, ¿ok? Este bebé que tuve que en el momento en que nació no tuvo esfuerzo respiratorio y lo intubé, entonces, y es menor de 30 semanas, entonces este bebé se va directamente a administrar surfactante. Igual, si se fijan, este es el último protocolo, pero por eso ya lo estamos quitando porque hay que hacerle más modificaciones. Aquí aparece con el surfactante mayor de 40. La verdad es que esto nos estamos apegando más a lo del consenso europeo y estamos utilizando el 30%. Y entonces tenemos que valorar a esos bebés. Lo que les dije, es un bebé que la dificultad respiratoria es leve, que la FiO2 ya me dejó bajar, que la presión bajó y es candidato a extubarse, pues se puede extubar. Pero si no, tenemos que mantener una adecuada presión y una FiO2, ¿ok? Entonces, este es prácticamente el algoritmo que tienen por ahí, pero más que nada es razonar lo que estamos viendo, cómo estamos viendo el bebé. El protocolo puede decir, es que dificultad respiratoria, pero si ese bebé no tiene adecuado esfuerzo respiratorio, tampoco tenemos que forzarlo en sus primeros minutos y mantenerlo intubado. Y al revés, un bebé que respira por sí solo, que si le doy un buen apoyo con el CPAP no necesita llegar a la intubación de surfactante, sería maravilloso, ¿no? Entonces, de ahí la importancia
de la estrategia, ¿no? Del manejo, pero solo del manejo integral, de un bebé que nace, de ponerle un CPAP, de subirle un CPAP, porque muchas veces le ponen el CPAP con una presión muy baja y con eso no aumenté la capacidad funcional residual, entonces se me colapsaron los alveolos y acabó intubado. Y a lo mejor si ese niño le hubiera puesto un CPAP 6, 7, hubiera logrado abrir los alveolos y no hubiera llegado a la intubación y al surfactante. Pero tenemos que analizar cada bebé por separado y también ver los antecedentes. Esto es la misma diapositiva, nada más que está a la mitad, pero como les comento, esto ya también ha sufrido modificaciones, pero nosotros sí estamos con la escuela de un CPAP moderado de 6, 7 y una FiO2 mayor del 30% para evaluar si ese bebé necesita o no surfactante. Y ojo también con el retratamiento. 12 horas posteriores si estoy usando el CuroSurf, 8 horas si estoy utilizando el Survalta. Tengo que ver que ese bebé, si está intubado, tenga una presión de la vía aérea de 7, una FiO2 del 30%, aunque aquí está un poquito del 40%, ¡ay, caray! Y una radiografía compatible con el SDR. ¿Okay? Y prácticamente esto englobaría mucho lo que nosotros tenemos que hacer con un paciente con SDR. Puede respirar, le pongo un CPAP temprano. Obviamente si puede respirar, si no, ya estoy hablando de bebé que sea presión positiva y tubo, que es otra cosa, ¿no? Siempre valorar CPAP temprano. ¿Y qué es CPAP temprano? No es 5 minutos, 10, media hora, es en el momento en que ese bebé empieza con algún dato de dificultad respiratoria, en ese momento tengo que colocarle un CPAP. Si eso es al minuto, a los 2 minutos, eso es CPAP temprano. ¿Okay? No porque se lo puse a la media hora de vida es temprano, no, porque si ese bebé empezó con dificultad desde el primer minuto y yo se lo puse hasta los 30 minutos, eso no es un CPAP temprano para nada. Entonces, en el momento en que empieza con dificultad, le coloco un CPAP, con un CPAP de 6, un CPAP de 7. Si amerita o cumple con los criterios de SDR, hay que poner, acuérdense, surfactante natural. Los sintéticos ya prácticamente ni existen. Hay que estar evaluando la fracción inspirada de oxígeno. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la fracción inspirada me refleja, a mí me dice o me refleja cómo está mi alveolo. Si yo tengo un alveolo que este circulito solo está participando en el intercambio gaseoso, pues la necesidad que voy a tener yo de FiO2 es mayor. En cambio, si este alveolito lo hago así enorme y todo esto va a estar participando en el intercambio gaseoso, pues mi oxigenación va a ser muy buena y entonces la fracción inspirada de oxígeno que voy a necesitar va a ser muy poca. Entonces, la FiO2 siempre nos da una idea de cómo está el tamaño o cómo está la capacidad funcional residual y cómo está el área de intercambio gaseoso. Siempre utilizar la estrategia de rescate temprano. Y si estamos usando el CuroSurf, pues una dosis inicial, acuérdense, de 200. Y evaluar si este bebé es candidato o no. Acuérdense que el Insure, pues sí está bien, pero no para todos los bebés. Muchas veces son bebés que no necesitábamos forzarlos y que se acaban deteriorando porque los forzamos a un Insure. Un Insure no siempre es exitoso. Acuérdense que hay un gran porcentaje, 30-50%, que pueden necesitar intubación en los primeros días de vida. Entonces sí tenemos que estar reevaluando y ver qué bebé es candidato o qué bebé no es candidato al Insure. ¿Okay? Y bueno, espero no haberlos hecho más bolas. No sé si tienen alguna duda. Y ya. No sé, Dylan, si quieres abrirles los micrófonos. Sí, ahorita se los activo O todos. se me durmieron todos. Hello, Y a hello. ver si ya ponen preguntas. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Preguntas? ¿Siguen ahí? Preguntan que A en ver, base al aquí. esquema. En base al esquema estamos hablando que la aplicación de rescate... en base a los esquemas. Acuérdense lo que les decía. Si nosotros leemos la literatura de rescate, hay unos que establecen la primera hora
otros dan margen hasta la segunda hora, ¿ok? Eso es rescate temprano. Ese bebé que estuvo con dificultad, que le puse un CPAP y que a lo mejor me acordé de él después de 4 horas le pongo el surfactante, ese es un rescate tardío. El rescate temprano está para las primeras 2 horas, ¿ok? Pero también, si tengo un bebé que ya le puse el CPAP y mi FiO2 es cada vez mayor y de estatura, no hay para qué esperarnos a la media hora, a los 40 minutos, a los 60, ¿no? Ya lo estabilicé, le di una buena presión, lo vigilé y se sigue deteriorando. En ese momento hay que ponerle el surfactante. Pero sí, como tal, rescate temprano son las primeras 2 horas, ¿ok? Rescate temprano del surfactante, ¿no? CPAP temprano es a los primeros datos de dificultad respiratoria. Entonces ya con el nuevo consenso, la FIO2 mayor de 30, generalmente sí, aunque eso lo tienen que ver más, o sea, nosotros para el retratamiento y todo eso, cuando tienen la FIO2 mayor del 30% y sigue con datos de dificultad, les estamos reaplicando. Pero eso tenemos que ver con Carolina en la TOCO, si ya hicieron cambios de alineamiento. Pero lo que ustedes tienen que pensar, entre 30 y 40 es una brecha muy pequeña. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar, si no lo podemos catalogar así como tal, es, ya tengo un bebé con 30% y cómo está la saturación y si voy a seguir subiendo, ya es algo que yo creo que desde el 30 ya pueden empezar a ir más allá, ¿no? De que ese bebé a lo mejor va a necesitar el surfactante, ¿ok? Pero eso tendríamos que verlo con la TOCO y los lineamientos como están en la TOCO. Pero 30% más tengo que ir pensando que a lo mejor me fracasa, ¿ok? No quiere decir que le puse 30, llegó y en ese momento lo intubé, no. Pero ya un bebé que me está requiriendo 30 y que persiste con 30 o más, ya es un bebé que tengo que empezar a qué estrategia que estoy utilizando, me estoy quedando corto. A lo mejor no tiene que ser surfactante, a lo mejor quiere decir que tengo mi presión o mi CPAP en 4, ¿no? Y a lo mejor lo que tengo que hacer es subir a 6, o si lo tengo a 6, lo tengo que subir a 7. Tengo que, o sea, ya un valor de 30 me tiene que hacer pensar o, pues sí, ¿qué voy a hacer? O en el paso siguiente, ¿no? Y creo que eso es todo. Creo que se me durmieron mucho. ¿Alguien más? ¿Alguien Pues más? no sé si quieres abrirle los micrófonos, Dylan, para ver si hay alguien más o ya. En Ya activé de más de todo. 24 horas es el útil. Ok. Generalmente las publicaciones y los estudios dice que el rescate temprano es lo mejor, que son las primeras 2 horas de vida. Rescate, las posteriores horas, la clínica o la mejoría no es tan evidente. Ahora, yo te diría que todo depende de, si tengo un bebé que estoy en la clínica X y a las 8 horas me llegó el surfactante porque antes no lo tenía y es un bebé que sigue con dificultad respiratoria y que lo tengo intubado y con un FiO2, pues sí se lo pondría, ¿ok? Ahora, pero lo que no es permitido es que tenemos todos los recursos, si es un bebé que te está pidiendo el surfactante desde antes, pues lo tienes que dar. Pero en las primeras 24 horas sí es válido ponérselo en el momento en que lo tengas. Según el esquema, entonces, todo menor de 30 semanas que se intuba, sí, todos los bebés menores de 30 semanas que al momento del nacimiento le diste PPI y acabó intubado, a ese bebé le corresponde el surfactante. Una vez que lo estabilizas, etc., se le aplica el surfactante, ¿ok? En los menores de 30. Preguntan, ¿cuándo se refiere a bolo y a la aplicación? Cuando me refiero a bolo, es que antes lo que se hacía es que se le ponía el surfactante, y esta es la cabeza del niño, le ponías un chorrito, después le movías la cabeza, le ponías otro chorrito, le volvías a comer, lo movías otra vez y le ponías otro chorrito. O lo ponías así en infusión, de que pasara muy poquito, 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 como si fuera la leche así en infusión. Entonces, ahorita me refiero a bolo, es como lo hacemos, la vamos administrando a la vez que le damos PPI, ¿no? Para que baje ese surfactante y va pasando. Eso se refiere a bolo. Es uno solo, exacto, sí. O sea, se lo voy pasando, le voy dando PPI y veo que vaya distribuyendo.
¿Alguien más que tenga alguna duda? Dice la La velocidad de velocidad. administración de infusión, no, no hay. O sea, velocidad de administración de infusión no hay. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es agarrar su jeringa y de acuerdo a su volumen, empiezan poco a poco a darle presión y ver cómo ese surfactante va bajando y que no les refluya, ¿no? Pero un tiempo exacto como tal no hay porque depende mucho de cada bebé, de la presión que le estoy dando, del tamaño de cánula, de la longitud de la cánula. En caso de que sospechemos que la aplicación fue incorrecta, se repite la misma dosis o hay que esperar. Es que, a ver, ¿por qué? O sea, si tú sospechas que la aplicación es incorrecta, eso no puede ser. Si tú sospechas que ese bebé no está bien intubado antes de aplicarle, o sea, lo que no puedo hacer es que a lo mejor está incorrecto, no sé si está bien intubado o no, y le pongo el surfactante y después empiezo a sospechar, ¿no? Entonces, tenemos muchas estrategias hoy en día para saber si ese bebé está bien intubado o no. O sea, tengo que hacer la laringoscopía, tengo que ver la intubación, y una vez de la intubación tengo el estetoscopio. Siempre escuchen los ruidos pulmonares, escuchen el ruido en el abdomen, escuchen que estén los dos. Incluso si ustedes ponen el estetoscopio en la boca, ustedes pueden sentir cierto flujo y también ver si está extubado o no, y también el aire a nivel de la cánula. Entonces, si sospechan que la aplicación fue incorrecta, híjole, a menos que sepan 100%, yo creo que deberíamos esperarse a las 12 horas, porque muchas veces eso pasa, ¿no? Le ponemos el surfactante y a las 2 horas con la placa de ingreso de la UCIN vemos que está mal de un lado, que está telectaseado de un lado y del otro no. Tenemos que esperarnos a las 12 horas, porque lo único que vamos a hacer es que si le volvemos a poner el surfactante, por ejemplo, si se nos fue hacia pulmón derecho, el surfactante, pues, ¿dónde creen que se va a ir más? ¿Al pulmón que está abierto o al cerrado? Pues al abierto. Entonces, el surfactante que ya de por sí recibió el surfactante va a recibir mayor surfactante y hay mayor riesgo de fuga aérea y de hemorragia. Por eso es lo que tenemos que estar seguros es que yo pongo el estetoscopio, que veo mis ruidos respiratorios, que estoy seguro que lo intubé y entonces aplico mi surfactante. Pero si no, hay que esperarse para la reaplicación. ¿El ritmo de ventilación debe ser acelerado o debemos mantener el ritmo de ventilación? No, la ventilación, acuérdense que tiene que ser acorde y tienen que llevar su mismo ritmo, ¿no? Hay veces que a lo mejor si sí se está reteniendo mucho volumen en la cánula, pueden hacer un poquito más de presión y un poquito más de frecuencia, pero lo ideal es que se mantenga y que vayan vigilando cómo va ese surfactante. En relación a la aspiración de secreciones, ¿es prudente? Sí. Lo que se trata es que una vez que lo apliqué, no aspirarlo hasta que le toque el retratamiento a las 8 horas, en el caso de Survanta, a las 12 horas del Curosur. Hay que tratar de no aspirarlo. Sí tiene que ver con la vida media. No sé, ¿alguien más? Bueno, pues si no hay más dudas, espero. Esto fue una embarrada, yo sé que es un poco difícil y más difícil de explicar para mí desde la tele, bueno, la computadora, pero bueno, cualquier otra cosa, por favor me avisan. De todas maneras, también les debo los artículos de ventilación y también les pongo de SDR. Para considerar insure, ¿cuánto tiempo tenemos para extubar? Ah, ok. Entonces, esa es buena pregunta, ¿no? Después creemos, puedes tomarte, a ver, el insure es cuando tú, o sea, vas a estar seguro de que ese bebé o las probabilidades que tenga es que aguante, ¿no? Entonces, el insure no quiere decir que lo acabé y en ese momento justo tengo que quitar la cánula, ¿ok? Yo pongo el insure,
digo, pongo el surfactante, lo dejo ventilado, veo que mis presiones bajen, veo que mi FiO2 baje. Si eso me lleva 20 minutos, media hora, hasta una hora, es completamente normal, ¿ok? No tiene que ser en ese momento exactamente. Pero eso también tiene que ver mucho con el bebé. Si es el bebé que intubaste o que cuando lo intubaste tenía mucha dificultad respiratoria, pues lo más seguro es que no lo vas a poder extubar. Si es ese bebé que se mantiene con su CPAP, pero con la FiO2 ahí estancada y eso, a lo mejor ese bebé en ese momento sí lo vas a poder retirar, pero porque ese bebé previamente no estaba intubado, ¿ok? Pero no tiene que ser exactamente, o sea, si ustedes tienen duda, es mejor dejarlo intubado, minutos, 5, 10, 20 minutos, media hora, y estar seguros que lo vamos a extubar. Muchas veces por hacer como tal el insure de que acabo y la quito, muchas veces a los 10 minutos los acabamos reintubando, y entonces es un bebé que ya sometimos a 2 laringoscopías, y eso sí se pudo intubar a la primera, y no hubo intentos fallidos de reintubación. Entonces, con calma, yo puedo, si no estoy segura que me va a aguantar, acabo mi surfactante, veo mis presiones, veo mi evolución y entonces ya valoro si lo pongo en surfactante, en CPAP o no. Pues yo creo que ya, Creo que Dylan. ya, parece que ya no ¿Cómo tengo ves? más dudas. Sí, de todas formas, si llegaran a tener más dudas en el transcurso de aquí a la siguiente clase que tengamos con la doctora Sandra, o si les surge Bueno, antes, Dylan, no te escucho, pero muchas gracias otra vez por la cuídense. asesoría tecnológica y nos estamos viendo. Cuídense. Hasta Bye. luego, bye.